están? Esto es otra entrega de Séptima Noche en Celta Televisión, este programa que emitimos todas las semanas, que nos permite conocer distintas figuras del ambiente tresarroyense en distintos ámbitos y que podemos ver luego de la emisión al aire en nuestro canal de YouTube, Séptima Noche, por lo cual vamos a la entrevista y a conversar con nuestro invitado de hoy, el señor Sebastián Filas. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, un gusto saludarte, gracias por aceptar, ¿no? Pero por favor, el gusto es mío. Bueno, muy bien. La verdad que el título me queda muy grande, pero No. Encantado de estar con ustedes. Encantado. Tenés un apellido, un seudónimo también que te Sí, hace acá más conocido. me conocen todos por Japo. Sí. Porque vos sabés que la otra vez haciendo unos papeles le dije que me llamaba Sebastián y la verdad que no me conocía nadie, claro. no me ubica nadie. Muy conocido por el Japo, que un seudónimo que me pusieron acá, un sobrenombre que me pusieron acá porque yo tengo mis ancestros en Rosario, Sí. soy nacido y criado allá en Rosario, y me decían Bion. ¿Por qué sería Por el eso? entrenador de rugby, yo jugué al rugby de los 6 años. Sí. Era muy grandote de chiquito, me decía que era un bisonte, entonces me quedó el Bion. Ah, mirá. Sí, sí. Bueno, justamente vamos a los inicios, la familia de Rosario. ¿Los abuelos vinieron a Rosario? No, los abuelos vinieron a Santiago del Estero, Ajá. emigrados de Checoslovaquia, Sí. somos checos. Sí. Y por parte de mi abuela, dinamarquesa, por eso también tengo mi corazoncito acá en Tres Arroyos, que hay una colectividad tan grande. Sí, es cierto. Sí. Y bueno, en Rosario estuve hasta los 17 años y después fuimos a Buenos Aires. Bien. ¿Los abuelos vivían en Santiago Capital o en la provincia? En Santiago Capital. ¿Y qué hacían ahí? Mi abuelo es un inmigrante, como te dije, checoslovaco, Sí. con una historia muy dura. Él vino en un barco, como todos los inmigrantes, en la bodega. Y en la bodega se enfermó la hermana y murió. Y la tuvieron que tirar por la borda, por el tema de las enfermedades. De las enfermedades. Claro. La verdad que mi abuelo es el ídolo que tengo yo. Le decían Mascafierro en Santiago del Estero. ¿Vos lo conociste? Yo lo conocí y tuve el gusto de conocerlo. Murió cuando yo era muy chico, pero hasta los 12 años tuve el gusto de conocerlo. Un hombre forjado por el hierro. Y tenemos un orgullo muy grande, que en Santiago del Estero hay una calle que se llama Rodolfo Filas. Su nombre. Su nombre, Rodolfo Filas. En su homenaje por ser de alguna Y forma porque él fue pionero, de la industria, ¿no? exactamente, Claro. él fue pionero en Santiago del Estero. Llegó, como te dije, emigrado de Checoslovaquia y se dedicó a las locomotoras, soldaba locomotoras. Siempre está la anécdota que contaban, que es cierto, y están las fotos y todo, que la abuela le había hecho un traje de alpillera Sí. y lo mojaba y lo metía dentro de las calderas, porque las calderas tardaban semanas, meses en enfriarse, Claro. era todo a vapor. Sí. Y bueno, y después evolucionó de semejante manera que fue el que creó la primera reja de arado del país, en Argentina. John Deere no tenía licencia acá en Argentina para hacer rejas y mi abuelo las empezó a hacer bajo la licencia John Deere, las legítimas rejas John Deere. Estamos hablando de años y años. Sí, de años. O sea, un visionario. Un visionario, y ahí es cuando no es que le queda chico Santiago del Estero, sino que se manejaba todo por puerto. Sí. Y por una cuestión de Cercanía. Claro. emigra a Rosario, Claro. que era la ciudad cabecera, Sí. mucho más grande que Santiago. Y se instala pegado al puerto, porque toda la materia prima venía por el puerto. ¿Y ahí nace tu padre o No, mi papá ya nació en Santiago del Estero. Así criado y se recibió de contador público en Santiago del Estero. Y ya
Cuando se casa mi papá con mi mamita, ya se instalan en Rosario. Hay como un destino industrial de los filas, ¿no? Porque en Rosario se hace, tengo entendido, se hace una cosa muy importante. En Rosario se hace una cosa muy importante. Es más, cuando yo vine acá, vos sabés que en la época que nosotros vinimos, hace 31 años, 35 hace ya que estamos acá, era todo reja acá, se usaba todo reja, no existía todavía la siembra directa. Sí, claro. Y mucha gente venía al taller y me decía, veía el cartel de Filas y decía Filas por honor a la marca, ¿viste? Y a algunos les explicamos y a algunos no, ¿viste? Porque es demasiado larga y triste a la vez. Triste entre comillas, ¿no? Porque mi papá no... La parte triste es que mi papá nunca pudo sobrellevar la caída de su fábrica. Nosotros, aparte de eso, teníamos un campo muy grande, así, un momento muy triste de la historia de ¿La los fábrica Filas. nace pequeña? No, ya la fábrica ya, mi abuelo compra una villa miseria, que era un asentadero de inmigrantes porque estaba el puerto pegado a la fábrica. Y casualmente la semana pasada se vendió el predio de la fábrica Filas, que era el único lugar que quedaba, las únicas 3 manzanas que quedaban del paseo ribereño, en donde harán torres, edificios, qué sé yo. Y mira lo que es la vida. A mí no me importa, porque soy el tipo más feliz del mundo, siempre lo digo y lo digo grito a los 4 vientos. Se vendió en $28 millones. ¿Ya con otro propietario? Ya con otro propietario. Porque Filas... Mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero. Y resumiéndote el tema de Filas... El crecimiento de la fábrica. El crecimiento de la fábrica, Filas compraba rieles de ferrocarril. Ajá. Los rieles de ferrocarril tienen la particularidad que tienen el SAE de 1085, tiene mucho carbono. Entonces cada vez que había una licitación de ferrocarril, Filas compraba los rieles de ferrocarril. ¿Tu papá o tu abuelo sería la conducción? Ya mi papá. Tu papá. Ya mi papá con mi tío. Ajá. Mi abuelo ya iba, pero ya estaba mi papá. Los 2 contadores, mi tío. Y bueno, llegó Filas a tener 1000 empleados. Yo conservo hoy en día el cuadro de Filas que mis hermanos lo tiraron y para mí es un orgullo. Claro. Que mi abuelo y mi viejo hayan hecho eso, para mí es un orgullo. Pasa en nuestros países nomás, porque ahora que comentamos fuera de cámara que hizo un viaje muy lindo, Sí. Vos ves las culturas y los que son otros países. Yo soy apolítico, no sé ni quién es el ministro de Economía, no me interesa. Lo único que me interesa es trabajar y que mi familia esté bien. Bien. Pero no era solamente la fábrica Filas. Mi papá tenía 33.000 hectáreas de campo en Santiago del Estero. Hoy en día yo que cemento las rejas y los infines de los cosecheros, tengo muchos clientes que vienen de afuera, me dicen, Japo, si vos supieras lo que es Otumpa, lo que es Santiago del Estero hoy en día, pegado a Quimirí, es un vergel de la soja. Y no eran 100 y 200, eran 33.000. Más Claro, las pero propiedades de Santiago del Estero, más la ganadería y todo. 33.000 hectáreas de un campo de pinillos, de En esa época campo sí. santiagueño. Campo santiagueño. Después vino una... Hoy en día se desmonta todo, hicieron un desastre. Se trabajó con el riego también. Trabajó con el riego, pero le cambió el clima a Santiago del Estero a partir del embalse. Hicieron un embalse muy grande, otro pegado a Termas del Río Hondo, hicieron otro embalse en Santiago del Estero. Y cambió mucho el clima. Y es un vergel de la soja. Ahora ya no existe eso. Yo me subía al techo de la casa y se te perdía la vista entre los quebrachales y el piquillín. Y hoy está todo desmontado. Hace poquito fui a Santiago del Estero, fui a visitar la casa de mi abuelo, la calle de mi abuelo, La calle. pero no fui al campo. El campo si iría me haría muy mal, porque el campo sí
fue tu infancia? Súper feliz. Una infancia ¿Dónde fue tu infancia? maravillosa en Rosario. En Rosario. En Rosario. Ajá. En Rosario tuve una infancia re linda. Nosotros teníamos una casa en Villardom. Sí, Es un cerca del barrio aeropuerto. residencial, pegado al aeropuerto. Sí. Un barrio que hoy en día sigue siendo una maravilla de lugar. Fíjate que la casa nuestra era una manzana, la compra la dueña de la yerbatera Las Marías. Y también me hace mal pasar por mi casa de Tarragona. También me trae mucha nostalgia, muchos recuerdos y me da un poco de tristeza. Ajá. Un poquito de tristeza. Esa infancia fue una infancia en una ciudad que posiblemente haya sido distinta a lo que es hoy. Hoy hablar de Rosario, de alguna forma es un poco hablar de inseguridad. La Chicago Argentina, claro, sí. En nuestra época no existía lo que existe ahora, pero sí nosotros, viste, éramos, no por nada, éramos muy importantes. Yo hice toda la primaria, yo la hice con chofer, a mí me llevaban al colegio, me llevaban y me traía por una cuestión de seguridad. Ajá. Yo tenía un guardaespaldas, cada uno tenía un guardaespaldas. Y me quedó grabado que el día que nevó en Rosario, que era un fenómeno, el guardaespaldas mío no estaba y yo no pude salir a jugar con mis amigos, ¿viste? A ese nivel te digo lo que era, que era mi infancia. Pero tuve una infancia muy linda. Tengo amigos que son hermanos míos allá en Rosario, los mantengo. Bueno. Un vínculo muy grande con el Jockey Club de Rosario. Sí. Donde jugué al rugby de los 6 años, ¿viste? El rugby te acompañó muchos años. Muchos años, y después más adelante te voy a comentar por qué vine a Tres Arroyos. Vos fijate lo que es el deporte y tener un fanatismo por un deporte. Sí. Porque ¿Hiciste estudios secundarios? hice estudios secundarios En Rosario. en Rosario hasta tercer año. Y cuando nos mudamos, que compramos la estación de servicio en la Panamericana, terminé quinto año ahí. Ajá. Hice una tecnicatura de administración de empresa y después ya me puse a trabajar. Me decías que ese fenómeno, ese emporio de la fábrica, un día dejó de ser. Un día dejó de ser, te lo resumo. Filas estaba cansado de quedarse sin materia prima con el tema de lo que te comentaba, de los rieles de ferrocarril. Entonces mi papá viaja a Alemania para comprar un horno que no lo tenía ni a Sindar. Hacía acero por inducción eléctrica. Me acuerdo cuando se hacían las famosas coladas. Y ahí hacían los lingotes. Mi papá, como quien hace una plomada, hacían los lingotes de acero. Y era un horno que ya te digo, hacía por inducción eléctrica, no lo tenía ni así. Mi papá pide un crédito internacional de, no sé, ponele 3, 4, no sé la cifra, millones de dólares, y en el avión de uno, ponele, se le fue a 25, el famoso Rodrigazo. No pudo soportar. ¿Cuánta gente quedó colgada, no? Terrible, terrible. Y eso fue lo que mi papá, ya te digo, nosotros estábamos muy vinculados y a mi papá le decían los amigos, Dito, dejá la fábrica que se la lleven, quédate con el campo. Y mi papá era un enfermito como fue muchísima gente acá, como calcula, le ha pasado a Estilar y a un montón de familias, no éramos los únicos. Sí. Vendió los novillos, vendió el campo, vendió todas las propiedades de Santiago del Estero, vendió la casa de Rosario, esa que te digo. ¿Para defender la fábrica? Para defender la fábrica. Una cuestión de sindicalismo, que yo no me quiero meter, ya te digo, soy apolítico, pero mi papá Nosotros emigramos a Buenos Aires porque el médico de mi papá nos dijo que tenía que salir del radio de Rosario, había que sacarlo porque yo tengo un recuerdo muy triste de mi papá enfermo
estaba esquizofrénico. Me he levantado la noche y lo he visto a mi papá hablar con la pared, todas esas cosas muy tristes, muy lamentables que pasan en este país. Todo por producto de ese desengaño que tuvo, económico, Exactamente. que le hizo hacer perder un imperio. Exactamente, digamos, ¿no? Claro. un imperio.